Muy buenas culturistas naturales, bienvenidos una vez más al canal. Hoy traigo una entrevista súper especial porque tenemos aquí Pablo, que es nuestro, nuevo docente de nuestra formación de experto en culturismo natural y tenía mucha ilusión de traerlo aquí para que le conozcáis porque, la verdad es que empezamos con la idea de meter un pequeño módulo de powerlifting, ya que nosotros, pues, bueno, como sabéis, hacemos mucho énfasis en el trabajo de fuerza y en perfeccionar esos movimientos. Y Pablo al final, pues bueno, se ha pasado el juego y ha metido ahí un pepinazo de bloque con un montón de cosas muy interesantes, hasta incluso cosas que van un poco más allá del propio entrenamiento, como de mentalidad fitness y, bueno, productividad y demás, porque, bueno, él es un fanático de estas cosas. Así que, bueno, no voy a acaparar más tiempo. Nada, Pablo, preséntate tú mismo y te voy a preparar. Bueno, tengo aquí 5 preguntitas para que no se haga esto tedioso, pero bueno, para que te conozcan un poquito más y hablemos de cositas interesantes. Ya sé que no quieres que te coma el tarro porque quieres un auténtico chupóptero de conocimientos, un vampiro de la sabiduría y quieres que vayamos al grano. Pero es que justamente por eso quiero que sepas que tenemos un montón de webinars gratuitos, pues estás aquí consumiendo contenido de gratis y puedes consumir muchísimo más con todo nuestro webinar. Pues haciendo clic en la descripción de este mismo vídeo vas a poder entrar en todas estas cosas. Pues tenemos demos del curso de experto, cursos sobre cómo vivir del fitness, cursos sobre entrenamiento femenino, sobre el dopaje, bueno, millonadas de formaciones gratuitas disponibles para que sigas disfrutando y sigas aprendiendo. Dicho esto, te dejo disfrutar de este vídeo y recuerda darle a la campanita, suscribir, compartir, pues así podemos seguir haciendo eso que tanto te gusta. Muy buenas amigos naturales, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí Pablo Smartlifting, fundador de Smartlifting, ahora también autor del Culturismo Natural es Salud. Y bueno, pues yo me dedico a extraer el máximo potencial de las personas mediante el crecimiento físico y el crecimiento personal. Y hace pues un tiempecillo subimos un pedazo de bloque de powerlifting al que le echamos muchas horas de investigación, de resumen, de traducción y de ponerlo a un lenguaje que lo entienda prácticamente pues todo el mundo. Y los chicos han tenido un recibimiento fenomenal, 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 sobre todo con la última clase de la mentalidad del éxito en el fitness. Y vamos a estar aquí hablando de unas cuantas cositas del curso para aportaros lo máximo en un ratito. Y Bueno, gracias, Roberto, por ofrecerme la oportunidad. mira, bueno, a ver, yo es que al final te doy las gracias a ti porque, y sobre todo te felicito por el libro que has tenido ahí las agallas de sacar, porque al final el tema de posicionarse con el culturismo natural y hablar de ello, pues ya denota una ética y una mentalidad que muchos pues evitan para evitar pues eso, polémicas o que se malinterprete y demás. Y la verdad es que creo que hace mucha falta, porque bueno, como ya sabes, nosotros llevamos tiempo tratando de sensibilizar a la gente sobre los beneficios del culturismo natural y sobre al final darle explicaciones del por qué no deberían de normalizar el uso de sustancias dopantes. Pero bueno, justo acerca de esto, que bueno, que ya la gente se leerá el libro y se lo disfrutará y espero que le guste el prólogo que le he metido ahí. Lo has escrito tú. Ah, entonces, vamos a hablar de lo que a la gente le interesa. Es decir, esta, ¿cómo se dice? Bueno, ese enfrentamiento entre, bueno, no, pues el hacer powerlifting no tiene nada que ver con culturismo natural, sí son compatibles, no son compatibles. Tú sabes que en los últimos años como que hubo una época como que se estuvo poniendo un poco de moda el power building, luego ahora no, ahora una mierda, ahora tengo que hacer todo con máquina, todo aislamiento. Bueno, en fin, esto es yo que llevo ya casi 30 años en el sector, lo he visto hacer así 1000 veces, una cosa y la otra, volverá a cambiar la moda una vez más, pero bueno, ¿tú qué opinas sobre esa compatibilidad entre ambos mundos? Genial, Roberto. Bueno, antes de responder, decir que también soy competidor en powerlifting. Mañana compito en el Campeonato de Andalucía por cuarta vez y creo que es importante porque esto Roberto lo hace muy bien al comienzo del curso, de que los profesores hablamos de no solo de teoría que hemos aprendido en los libros, sino de teoría aplicada en la experiencia y ya si además de nosotros mismos es en los chicos que llevamos, pues es lo suyo, ¿no? Entonces eso es importante porque al final, oye, estamos hablando de cosas que hacemos, que no es lo mismo que hablar de cosas que has leído, así que eso es genial. Entonces, diferencias entre powerlifting y culturismo. La verdad es que en lo que yo he investigado,
al final veo que no hay tantísimas, no hay tantísimas. Hay ciertos grupos musculares en los que no son tan importantes en el powerlifting. Por ejemplo, unos deltoides laterales tampoco te van a ayudar demasiado. Unos gemelos tampoco te Gemelos. van a ayudar demasiado. Unos oblicuos, pues puede que tampoco te ayuden demasiado, pero en realidad, en el largo plazo, lo que es la mayor parte del entrenamiento de un powerlifter, salvo cuando ya nos estamos acercando a competición, que sí nos ponemos mucho más específicos con el material, con repeticiones más bajas, y el parecido a alguien que busca hipertrofia, vamos a decir hipertrofia a fuego, que es lo que busca un culturista natural, no es tan, no es tan diferente. Lo que yo creo que es importante, Roberto, es el tema de que pues mover kilos nos gusta mucho y puede que a veces, sobre todo el culturista natural, se olvide de que los básicos están para mover kilos, pero con una buena activación de los grupos musculares. Es decir, no es mover kilos y ya está, no, es que Vale. tus músculos se estén llevando la máxima activación posible y que con el tiempo, a más kilos muevas, más fuerte te pongas, porque aumenta la tensión mecánica. Pero si adaptas tu técnica solo para mover más kilos, como si hacemos los powerlifters, bueno, yo soy powerlifter y Correcto. culturista natural, yo le doy a todo. Ahora estamos con el powerlifting, ¿no? Entonces, claro, si estás pegando un chepazo en peso muerto solo para mover Eso más es. kilos, realmente un culturista natural lo que quiere es activación, lo que quiere es hipertrofia. Entonces, claro, ahí ese ego que tenemos todos y con el que luchamos, es importante que tengamos en cuenta cuál es el fin último de que queramos mover más kilos. Eso Yo creo que es eso lo importante. que yo llamaba levantamientos musculares y claro, por supuesto, claro, es que hay una gran diferencia, de hecho, entre pues eso, acortar ROM, pegar rebotes, chepar, pero incluso me gustaría matizar una cosa y es que, de hecho, bueno, es algo que estoy intentando explicar porque me he dado cuenta de como que la agenda a nosotros nos ha encasillado como que parece que hacemos culturismo con los tres movimientos de powerlifting y no es así. De hecho, mi visión, por lo menos, del power building, porque claro, al final es que es como un concepto muy vago, ¿no? Cada uno interpreta lo que cree. O sea, igual hay gente que piensa que power building es hacer sentadillas per banca peso muerto a 3 repes y luego a bombear a 30 repeticiones con chuminada. Mi visión del power building no es de los 3 big, sino de 6 big o por lo menos, o quizás 8 big. ¿A qué me refiero? O sea, yo busco aplicar las mismas progresiones del entrenamiento de fuerza de un powerlifter. O sea, quiero volverme bueno y tener maestría del movimiento, no solo en esos 3 movimientos, sino también en un press militar, en una dominada o en unos fondos, o incluso, claro, dependiendo de la persona, de las palancas que tengan, si responden o no a esos movimientos básicos compuestos, pues también a un curl de bíceps o sea, un peso estrecho. Es decir, que es una visión que lo que buscamos, o un remo, que lo que buscamos es que sea fuerte tanto en un empuje con una tracción horizontal, un empuje, una tracción vertical, un movimiento dominante de rodilla y uno de cadera. Entonces, claro, Maravilloso. claro, no es solo sentadilla per banca peso muerto, ¿no? Pero claro, al final, todo ese, por eso la programación se complica un poco, pero todo ese aprendizaje del mundo de la fuerza de powerlifting, pues conseguí trasladarlo de alguna forma a un poco más ejercicios para trabajar, pues eso que es lo que tú decías, esa musculatura desde varios niveles, ¿no? No sé qué Y, opinas tú sobre esto. sí, sí, y que es que además a largo plazo se ve que por lo de la relación entre ambos deportes, que los que más masa muscular tienen son los que por lo general más acaban moviendo, que últimamente se habla mucho de que va antes el huevo o la gallina, ¿no? La fuerza Eso, o la exacto, hipertrofia. de hecho te quería preguntar sobre esto, porque a mí me ha flipado y también me ha hecho gracia las distintas interpretaciones de la gente, ¿no? Porque recientemente han salido 2 estudios sobre la relación entre la clasificación en powerlifting y la masa muscular de los competidores. Y en el último, que bueno, salió hace un mes o 2, ponía que directamente si pusieran en una competición, o sea, en vez de ponerlos a levantarlo, si hicieran un escaneo de la composición corporal, y pusieran el más musculado, desde más musculado a menos musculado, se reflejaría al 99% la clasificación luego del campeonato. Lo cual es brutal, porque claro, realmente ves como hay una relación súper estrecha entre la fuerza y la hipertrofia. Ahora, ¿aquí qué pasa?
que los culturetas dicen, pues claro, ¿ves? Pues hay que hacer hipertrofia. Pero claro, un powerlifter realmente está haciendo powerlifting. O sea, que no significa que no trabaje nada de hipertrofia, que ahora me dirás tú, pero que, ostras, esa hipertrofia que ha conseguido, la ha conseguido haciendo fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Y es lo que tú dices, ¿no? El huevo o la gallina. ¿Tú qué opinas sobre esto? Pues claro, ¿qué pasa? ¿Que los powerlifters se tienen que poner a hacer bombeíto para que genere hipertrofia en vez de estar haciendo powerlifting? Claro, sí, es que al final, es que es lo que yo hago en los entrenamientos, porque al final, bueno, yo hablo también de mi experiencia y de lo que, porque a mí me lleva ahora mismo actualmente Rubén Castro, entreno con él todos los días, y que en el fondo, después de los básicos, lo que hacemos es igual. Lo que pasa que puede que la selección de ejercicios sea una pensada un poco más estratégicamente para que tenga transferencia en Vale. ciertos puntos débiles, en que sigan potenciando más los básicos, ¿sabes? Pero 45 segundos de tiempo bajo tensión en un hip thrust, porque para nosotros tiene más transferencia si lo haces en condiciones, o un peso muerto rumano u otro menos relacionado con un peso muerto de lo que hacemos nosotros, que tampoco es tan diferente, ¿no? Entonces es que eso, realmente fuera de el uno, el segundo básico que hacemos cada día, hay poquitas diferencias. Pero sobre todo cuando ya queda un mes, 2 meses para la competición, ahí ya sí que se ven muchas diferencias. Eso es, claro, claro, claro. Es en la fase de pico donde, claro, buscas que todas las energías y todo vaya centrado en el gesto de competición. Claro, esa parte realmente es la que no estaría en el culturismo natural nunca, o a no ser que sea, pues bueno, para exhibirnos y ver a ver cuánto tiramos, ¿no? Bueno, entonces, tema de composición corporal óptima en el powerlifting, porque claro, está mucha gente que ya tenemos en la cabeza la cosa de que pues, hay que estar hiper gordo, ¿no? Ujú. O no, luego al revés, luego por ejemplo hay preparadores tipo Americo Brunetti que la gente la lleva incluso con un porcentaje de bastante relativamente bajo, o incluso ha tenido competidores que se estaban preparando para un campeonato de powerlifting, o sea, de culturismo y de powerlifting a la vez. De hecho, creo que tú incluso, bueno, no fue justo a la vez, pero creo que competiste pocos meses antes del campeonato. O sea, ¿cuál es tu experiencia sobre este tema? ¿Te viste perjudicado? ¿Cómo lo ves? Claro, en 2021, bueno, es que mañana compito por cuarta vez en 10 meses, en realidad, entre culturismo y Esto en powerlifting. culturismo no se puede hacer. Yo competí en julio de 2021 en Power, en octubre de 2021 en Culturismo Natural, en el Campeonato de España en Mallorca, y en diciembre volví a competir en Power. Entonces, ¿se puede hacer? Pues cuando hice el segundo campeonato de Power que he dicho, hice mejores marcas que en el primero, pero claro, obviamente, o sea, te ves afectado por una definición de por medio. Hubiera hecho mejores marcas si no hubiera estado esa competición de culturismo. Eso, Claro. eso es obvio, ¿no? Pero que se puede hacer, y de hecho yo era la primera vez que lo hacía, la próxima vez que lo haga lo haré mejor porque he aprendido a cómo llevarme definiendo y a cómo hacer mejor las cosas. Es decir, que es que era mi primera experiencia haciendo eso, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo que dice Roberto de la composición corporal, esto yo hace bastante tiempo que lo pienso, y es que especialmente en las categorías medias del powerlifting, porque ya en las categorías más altas nos vamos a personas con mucha grasa, ahí cambia incluso la biomecánica de los Claro. movimientos. Pero Pero, en... pero eh, eso es interesante. Es decir, em, ¿a partir de cuánta grasa realmente empezamos a tener, crees que empezamos a tener ventajas biomecánicas? Porque claro, a ver, una cosa es tener un centímetro más de grasa en el lomo y en el pecho para que la banca sea 2 centímetros más corta, y otra cosa es tener una panza así para que te reboten las piernas, ¿no? Cuando haces una sentadilla. O sea, ¿tú cómo ves, qué crees que es ese punto de inflexión en el que, ostras, sí, estar pasado de peso aquí te da muchos kilos en la barra? Probablemente, Roberto, es un continuo, porque no creo que haya un porcentaje en el que te hace así, ¿no? Pero claro, a más grasa tengas, por ejemplo, en el pecho, pues el rango de movimiento se reduce un poco y también como que puedes aplicar un mayor rebote. Los que hacen aplicando el rebote así. A más grasa en la barriga va modificándose el centro de gravedad y puedes bajar más vertical. Ray Williams se llama, el campeón que ha sido campeón del mundo hace poco, tiene una sentadilla súper, súper vertical. Porque claro, tiene aquí un barrigón y eso al final te beneficia biomecánicamente. Entonces probablemente sea un muy poco, 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 pero claro, cuando llegas a uno que está muy gordo a la par que fuerte, la diferencia es brutal, ¿sabes? En peso muerto, por ejemplo, le lastra. Ya. Entonces, eso por las categorías altas, ¿no? Pero como sé que la mayoría de los amigos naturales que nos escuchen estarán
70 y algo, 80 y algo, 90 y poco, puede ser. Al final son las categorías más concurridas. Se ve como al final los que, como has dicho tú antes, los que quedan arriba son los que tienen una mejor composición corporal. Y no solo en más masa muscular total, sino en menos grasa. Porque si tú tienes 83 kilos con un 15% de grasa, y si mides lo mismo en altura, ¿vale? Que otro que tenga un 8% de grasa, este segundo va a tener más masa muscular con la que tirar. ¿Vale? Si, luego la altura también depende. Yo soy bajito y me viene fenomenal. Son los beneficios de no poder montarse en la montaña rusa hasta los 17 años, Roberto. Ahora tengo mejores palancas. Ahora, pero ahora te vas a vengar de todos los que no te dejaban subir. Mira qué fuerte estoy. Entonces, bueno, yo aunque en el powerlifting se tiende a venga, ¿no? A comer, a subir de categoría. Eso a mí nunca me ha gustado y yo intento mantenerme bastante definido siempre por el hecho de que voy a ir cada vez más apurando la categoría de 83. Yo ahora peso justo 83 y que cada año con abdominales muy a la vista y sin necesidad de definición, que esto lo hablo mucho de cómo mantenerse definido siempre, y cada vez vas teniendo una mejor composición en tu categoría, cada vez más músculo, pero con la grasa más bajita, en vez de ponerte a comer porque es el powerlifting, y así vas a ser de los que mejores composición corporal tenga en tu categoría. Entonces eso ya es un poco estratégico, porque claro, para estar con abdominales bien visibles siempre tienes que cambiar tus hábitos y todo eso. Entonces, claro, no es algo que lo cambies de la noche a la mañana. Pero claro, en el tema de la composición corporal es así. En el powerlifting también es importante en categorías medias tener porcentaje de grasa bajo. Ese es el tip. Claro, que es que al final, como los cortes son por pesos, te interesa ser la persona de esa categoría de peso con mejor relación grasa-masa muscular, con más masa muscular posible a paridad de peso. Por lo tanto, un porcentaje de grasa relativamente bajo sin que llegue a afectar a tu flujo energético para que no tengas una baja de rendimiento. Pero claro, al final, como hemos comentado antes en esos estudios que monitorizaban la relación entre marcas realizada y masa muscular de los atletas, pues te interesa tener más masa muscular posible a paridad de peso, ¿no? Entonces, claro, al final es un poco lo que buscamos los culturistas naturales. Pues, o sea, que otra cosa que tenemos bastante en común. Yo, en mi caso, te diré que creo que quizás en base a nuestro metabolismo o set point, según como, bueno, yo por ejemplo he sido flaco toda mi vida, ¿no? Entonces, yo siento que tengo como un porcentaje de grasa a partir del cual empiezo a funcionar bien. Es decir, cuando estoy por debajo de X, ¿no? Pues igual pues te cuesta, no te sientes compacto, no te sientes potente entrenando. Cuando llego, por ejemplo, pues a como estoy ahora más o menos, ahí me siento fuerte entrenando, tengo un buen flujo energético, puedo tal, pero si sigo engordando, no noto una mejora en las marcas. Al revés, me noto más fatigado, o sea, los músculos no se me bombean igual, incluso como que parece como que empieza a tener cierta resistencia a la insulina, ¿no? En plan que lo que comes en vez de cargarte te pones retenido y fatigado y entonces yo realmente en mi caso no he visto que haya, claro, unos beneficios lineales con, me pongo más gordo, me pongo más fuerte, porque si no me hubiese puesto, ¿sabes? Pero sino que sí, te estás súper definido a estar en tu set point o tu, bueno, set point no, pero un poco más, o sea, arriba de lo que tu cuerpo, digamos, interpreta como, ok, estoy bien, ¿no? Aquí es un porcentaje, estoy cómodo, manejo muchas calorías y las quemo y, o sea, un flujo energético bueno. Pero a partir de ahí no he visto mejoras evidentes, incluso tanto en mí como en mis asesorados, midiendo con plicometría y demás, la mayoría de las veces he empezado a ver como una reducción de la masa muscular a la par que la grasa iba subiendo, lo cual era paradójico totalmente. Es decir, el peso en la báscula iba subiendo y lo que estaba subiendo mucho más rápido que el peso en la báscula eran los pliegues corporales, sobre todo en las zonas críticas, en los puntos, digamos, de grasa obstinada y demás. Entonces digo, esto no tiene sentido, porque claro, además llega un momento que también tiene efectos negativos sobre la salud, así que no gano masa muscular, no estoy ganando proporcionalmente mucho más fuerza y encima me estoy jodiendo la salud, así que nosotros tratamos de estar siempre, pues eso, como explico yo en los cursos, en libros, en un porcentaje relativamente moderado.
No sé Mm, si tu experiencia en este tema. Sí, sí, ahí quiero decir dos cosas, Roberto, que muy bien has dicho tú, que puede que también exista la idea de que a más como, más energía tengo. Y yo me acuerdo de un vídeo que tú tienes que me lo he visto unas cuantas veces en el que dices que realmente cuántas calorías extra te hacen falta para construir un poquito de masa muscular cada día. Nada, Muy sí. pocas. Y yo, o sea, yo intento estar en mantenimiento calórico y jamás noto ninguna necesidad de energía. Entonces, que eso de meter más calorías que no te va a dar más energía, no es a más calorías más energía, no funcionamos así. Eso, en un día, si estás en una definición y de repente empiezas a meter más calorías, ahí vas a ver tú una subida de la hostia. Pero normalmente, que conectar un poco más de mantenimiento, o incluso yo estoy en mantenimiento y no noto nada en relación a la energía, puedes. Y otra cosa, Roberto, es que realmente lo que has dicho de que mientras en el powerlifting no te afecte el porcentaje graso tan bajo que tienes para tu rendimiento, lo que ahí puedes hacer, porque yo el porcentaje que tengo ahora, el porcentaje graso, no sé, un 12 por ahí, no sé, 12 13. Hace 5 años sí me hubiera supuesto tener que estar en déficit y una reducción del rendimiento. ¿Qué pasa? Vuelvo a lo de antes, que si te mantienes con buenos hábitos, mejorando poco a poco, la cosa, y es ahí es donde yo voy con lo estratégico, que muy poco a poco irás teniendo menos porcentaje graso sin darte cuenta y sin pasar hambre ni estar en déficit. Ahí está la clave, pero claro, eso es a largo plazo, que es lo que Totalmente. más nos cuesta. Totalmente. De hecho, yo, mira, por ejemplo, yo ahora estoy en 110 kilos y si yo te enseño una foto de la primera vez que llegué a 110 kilos, parecía una puta bola asquerosa. Es que no tenía Yo creo que ninguna sé qué foto forma. es. Claro, es que es brutal porque, claro, entonces realmente tú no es que estás intentando cada vez pesar más, sino llegar a ese peso con mejor composición. Entonces, y es una cosa automática por el paso de los años y también, claro, porque las marcas que movía esa vez no es la de esta. Entonces, claro, mi flujo energético es distinto. Cómo impacta esas calorías y ese peso corporal que tengo, pues no es lo mismo. Entonces, claro, al final también, ya no solo mejorar tu masa muscular o tu composición en competición, sino también en la fase de volumen, ¿no? Cuando le pegas a tu pico máximo de peso en volumen, que cada vez lo pegues con mejor condición física. Eso es interesante. Lo que, volviendo a hacer un poco, o sea, romper una lanza en mi pequeña batalla con el tema de que hay que diferenciar entre no dopado y natural, es que yo creo realmente que ese mito de que hay que inflarse a comer viene de que hemos llevado más de medio siglo escuchando los grandes campeones que estaban gigantes, que se metían comida por la nariz, que eso era muy sufrido, que tenían cada 2 horas la alarmita aquí, que hacían 8 comidas diarias, que se metían tropecientos millones de calorías. Y entonces dice, ah, vale, que es que para ponerse grande y fuerte hay que comer hasta vomitar. Yo pasé por esa época, además. O sea, yo he estado en una época de mi vida que comía por los codos y me iba a cagar 6 veces al día y alguna vez vomitando y decir, Dios, es que he vomitado 500 calorías, hay que comer más. O sea, absurdo. Pero llegamos realmente a acercarnos a comportamientos patológicos. Si tú no estás soportado farmacológicamente, tú no puedes utilizar todo ese superávit energético que estás introduciendo porque tu cuerpo tiene un tope a capacidad digestiva y capacidad de asimilación y de generar síntesis proteica y demás. Por lo tanto, se vuelve mucho más importante todos los hábitos que están alrededor de comer, que es pues descansar, pues optimizar el entreno, manejar el estrés, etcétera, etcétera. Por eso, al final, pues el mensaje que tú das con el libro de que el culturismo natural es salud y que realmente es un estilo de vida muy bonito y que puede aportar muchísimo a la gente normal, pues creo que es un mensaje muy positivo que no ha pasado por culpa de todos los malos ejemplos que hemos tenido relacionados con el consumo de sustancias dopantes, que al final lo cambia todo. Cambia todas las dinámicas y las reglas del juego. Digamos que ahora mismo además del tema de las sustancias dopantes, o sea, en el libro he visto como, joder, es que hay un montón de lacra que seguimos teniendo por el culturismo doping y además también hay otro, vamos a decir, rivales que son todas las industrias o las grandes empresas, corporaciones que a nuestra salud les da igual el tema de, no sé, la industria farmacéutica, que si los ultraprocesados, y claro, es obvio que ahora mismo ahí fuera están ganando la batalla de que
aunque cada vez haya más personas activas en gimnasios, más gimnasios activos, cada vez hay más personas muriendo por enfermedades cardiovasculares, enfermedades no transmisibles, más sedentarismo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que cada vez hay más personas haciendo deporte y cada vez el mundo está peor en cuanto al sedentarismo? Hay algo que no cuadra. Eso lo vemos dentro. Muy bien. Bueno, oye, y hablando de, claro, de panzas y de centros de gravedad y tal, ¿qué pasa con el trabajo de la zona media? ¿Crees que es interesante? ¿Debería de uno hacerlo al principio, al final de la sesión? ¿Qué cambia? ¿Qué Ujú. diferencia hay con un enfoque u otro? Ujú. Eso es muy interesante, eso lo aprendí de Mike Boyle en su famoso libro de entrenamiento funcional aplicado a los deportes, que decía que, oye, ¿por qué no entrenar el core al principio? ¿No? Entonces esto tiene matices, pero bueno, lo típico que se suelen poner cuatro, como yo digo, cuatro series guarras de planchas al final del entrenamiento por hacer algo de core cuando ya nos queremos ir o algunos se la saltan, algunos cabroncetes le he tenido que echar la bronca del equipo. Entonces, realmente nosotros, que independientemente de más foco en power, más en culturismo, aquí nosotros en la escuela y todo esto, le damos caña a los básicos, ¿no? Entonces, esa activación del core, esas cuatro series de planchas, de press, pull-off, incluso aunque sean cañeras, no van a ser suficientes como para fatigarte. Es decir, no nos fatigamos tan rápido. Por lo general, no te fatigas tan rápido. Una potenciación post-activación en sentadilla con más peso de lo que viene luego no te tiene por qué fatigar, al revés te potencia. Entonces puede que haya algún miedo, que yo antes lo tenía, yo me pensaba que te fatigas súper rápido, que ten cuidado con lo que haces en el calentamiento para no fatigarte. En realidad, no, lo que haces es activarte más. Entonces, entrenar el coreante como paseos del granjero, unilaterales, aunque sean pesados, digo, ¿eh? Está genial para antes de los básicos, porque cuando ya vas moviendo kilos y kilos en sentadilla y peso muerto, esa activación del core te viene muy bien, porque aquí hay una transferencia de fuerzas. Y además que está bien que entrenes el core pesado, porque quieres mover kilos, ¿no? Entonces ahí está la clave, que esa preactivación te viene fenomenal y que no te fatigan. Esas dos cositas son... Sí, 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 me parece fundamental. Y yo, de hecho, bueno, yo es como vengo de la vieja escuela, a, a mí mi primer instructor me reventaba abdominales antes de empezar a entrenar, que obviamente eran abdominales mierder, no era activación bien hecha y demás, pero claro, yo acabé teniendo más abdomen que el resto del cuerpo. Hubo una época que tenía más abdominales que pectorales, entonces al final luego tuve que dejar de trabajarlo tanto, pero es verdad que yo veo que la gente, o por miedo que se le ensanche la cintura, o por que se fatigue, no que sea igual, mucha gente, incluso dentro del propio circuito natural, no tiene una cintura desarrollada todo lo que podría y al final es muy impactante cuando tienes también eso a nivel estético, es muy importante y luego la transferencia a los ejercicios básicos y la fuerza es tremenda, ¿no? Bueno, también a los otros deportes, yo haciendo artes marciales, para mí siempre ha sido fundamental. Tu, Oye, tu y abdomen, un matiz de estos, bueno, tu abdomen es brutal, Roberto. Y lo que sí es el matiz es de que si vamos a entrenar más el abdomen, como tú lo enseñas en la escuela, con crunches pesados, metiendo series, porque al final el abdomen es un músculo más, igual que el pecho, ¿no? Y con las retroversiones estas que tú nos enseñas de abdominales, no los estás haciendo bien. sí, sí, Pues claro, eso, si ya vas a meter 6 7 8 series de abdomen, eso ya sí que te puede fatigar para un básico, porque estás metiendo claro, 8 series puras de hipertrofia. Eso tenlo en cuenta, ¿vale? claro. Si tus básicos son la prioridad. Pero bueno, ahí tenemos una clase en el curso de calentamiento en el que explico un montón de tips y detalles que no se tienen en cuenta. Fenomenal. Oye, bueno, ya para que no se haga muy espeso, te hago la última pregunta y sobre el tema de todas las variaciones que hay a nivel de ejecución, de técnica, es que de hecho, bueno, yo creo que es un error donde quizás caemos un poco todo el mundo, que cuando, bueno, al final es la típica curva, ¿no? De Dunning-Kruger, cuando no tienes ni idea, pues no tienes ni idea, aprendes una cosa, te crees que sabes todo, entonces todo lo que no haga lo que tú haces, decimos, oye, pues esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y luego muchas veces no entendemos realmente por qué alguien está ejecutando un movimiento de esa manera, barra alta, barra baja, cabeza para abajo, cabeza para arriba, o un stance más abierto, o no sé, estilos ejecutivos que pueden uno pues no entender realmente por qué se están haciendo y entonces juzgamos, ¿no? Ah, mira, pues este se va a hacer daño en el cuello porque tiene la mirada arriba, o el otro al revés. Yo, por ejemplo, intento tener como una mirada, más bien mira abajo, y claro, entonces dice, no, pero te va a hacer daño en el cuello hacerlo así, hacerlo así, o tontería, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú sobre todo este tema? Ujú. Esto es más
un tema de conversación más de humildad y de filosofía de entrenamiento, incluso de vida, ¿no? Más que de entrenamiento. Porque, claro, yo ponía el ejemplo del cuello en el curso, de que yo antes veía a alguien con el cuello así, en peso muerto o en sentadilla, y decía, lo está haciendo mal. Incluso aunque sea avanzado, lo está haciendo mal. Juzgaba. Y bueno, tengas razón o no, no tienes por qué juzgar nunca, eso es así. Pero claro, luego con el tiempo he aprendido que realmente el cuello pues hace que puedas más fácilmente, hay matices, ¿no? Mantener la curvatura lumbar, que saques pecho, que en sentadilla, que no te pase el culeo de que se te va la barra así, que tiendas más a sacar pecho al subir y como que te lleva el centro de gravedad un poquito para atrás, sobre todo para los que se van así, viene fenomenal. Luego en peso muerto yo ahora también lo hago así, por lo mismo, por lo de la espalda. Entonces, eso es el simple ejemplo de, oye, pregunta si no lo sabes o no juzgar el hecho de que lo estará haciendo mal o bien, sobre todo porque es que esto es que yo lo hacía, por eso lo imagino que le pasa a más gente, que aunque sean personas más avanzadas, tú dices, no, pero esto no lo sabe, y yo sí, y en realidad, esto lo decía Ray Dalio en su libro Principios, que si hay alguien que es un referente en su campo o que tiene mucha más experiencia que tú, que está haciendo algo diferente o que piensa diferente a ti, es más probable que tú estés equivocado. Y sobre todo cuando es un grupo, que no tiene que ser Ah. 100%, pero que es más probable que tú estés equivocado. Entonces, claro, eso creo que es súper interesante decir, bueno, si sabe más que yo y si lo está haciendo, por algo será. Por lo menos voy a preguntar antes de Eso, eso. Entonces, eso eso es, era. eso es. Yo, de hecho, es una cosa que muchas veces, bueno, yo tengo muy poca templanza con los haters, pero porque muchas veces es como que la gente entra a juzgar, ¿no? Y cuando digo, o sea, que vamos a ver, con lo fácil que sea, que pudiera sido preguntar, dice, oye, en vez de decir, gilipollas, no sé qué, digo, oye, ¿por qué lo estás haciendo así? ¿No? Y te hubieses llevado una respuesta, o sea, la más de amable, ¿sabes? Pero no, entras ahí con el codo, pues si yo defiendo y te meto otro. Porque claro, a ver, estamos aquí para que recibir la mierda de los demás. Entonces, claro, yo por ejemplo, leí hace tiempo, incluso que habían, claro, no sé qué de cierto hay, pero tiene todo el sentido del mundo, que realmente, por ejemplo, la extensión del cuello favorece la activación de la cadena posterior y la flexión lo contrario. Entonces, y esto ya incluso a nivel de trabajo de brazo y demás, es decir, por cuestiones de inervaciones y demás. Entonces, es algo curioso, porque claro, dices, hostia, pues yo igual quiero, como tú decías, ¿no? Activar más los extensores y entonces, pues me viene también desde aquí y creo todo un reflejo. En mi caso, por ejemplo, yo durante muchos años estuve haciendo eso y como tengo cierta lordosis acentuada y además una mayor activación de la cadena posterior por mi estructura, pues de hecho, nada más que me crece el culo, pues claro, me di cuenta de que, uno, o sea, pues me crecía demasiado el culo, dos, tenía más molestias de la espalda porque estaba activándome demasiado siempre así. O sea, como que yo hacía demasiado esto. Entonces dije, vamos a dejar esto relajado, empecé a dejar relajado el cuello, a dejar relajado todo. Y a partir de ahí he empezado a subir mucho más kilos, sobre todo en peso muerto, porque me cansaba más de tensarme por no doblar la espalda y de manera innecesaria. Entonces, claro, realmente vas llegando a tu propia ejecución con el paso del tiempo a través del ensayo-error, ¿no? Entonces, claro, y lo que llaman, no, pues tienes que, pues estás mirando para abajo, pues está. Luego también está el tema de que cambia mucho el centro de gravedad. Yo esto, por ejemplo, en las clases prácticas de sentadilla, peso muerto y demás, lo hago probar a la gente. Tú mueves la cabeza y tienes tendencia a irte hacia la puntera del pie. Vas atrás y tienes tendencia a irte atrás. O sea, realmente la posición al final el aparato vestibular lo tenemos aquí y según cómo tú pones la cabeza, te va a llevar hacia hacerlo de una manera o de la otra. Entonces, bueno, no sé qué más, si quieres añadir alguna cosita más para cerrar esta charla, que espero que le haya gustado a la gente y haya sacado matices importantes. Nada, pues que al final todo el bloque de powerlifting que tenemos no es simplemente un grupo de 11 clases para aprender sobre powerlifting, aunque no tengas ninguna intención de aprender sobre powerlifting. Ahí tienes clases sobre los básicos, clases muy avanzadas, la verdad, con bastantes horas de recopilación, clases sobre programación
para fuerza, sobre calentamiento, sobre entrenamiento en chicas, sobre mentalidad en el fitness y cómo juntar el crecimiento físico con el crecimiento personal que tanto me gusta a mí. Así que bueno, os animo a que le echéis un ojo. Si sois alumnos, terminároslas, que hay algunos que con tantas clases que hay, lo dejaremos en la descripción. Dejaremos enlace en los comentarios para que puedan acceder a la demo del curso. Y nada, y sí, tendrán que esperar a mucha chapa para llegar a lo tuyo, pero le van a encantar y de hecho le está encantando a todos los alumnos. Así que nada, una vez más te doy las gracias, Pablo, por todo lo que nos estás aportando y nada, bueno, seguirles también en redes sociales a él porque no para de generar contenido, el cabroncete. Y, y nada, y estamos esperando recibir una copia autografiada de tu libro aquí en la escuela. El culturismo natural es salud, el libro que va a cambiar las reglas del entrenamiento de fuerza. Muy bien, nada. Muchas gracias, Pablo, y hasta la próxima. Gracias.